¿Sabes por qué un libro es llamado bestseller? Aquel libro que gracias a la gran aceptación que tiene entre el público pasa a formar parte de las listas de los más vendidos. Pese al uso que pueda hacerse del término, hay que destacar que el hecho de calificar a una obra como superventas implica solo eso, un gran nivel de venta y de difusión, y no necesariamente una gran calidad o rigor académico. Cada año más escritores buscan cumplir su sueño, que su libro sea un bestseller. Aunque esto es cada vez más difícil por la gran competencia que tienen ahora los escritores con la tecnología, ya sea con las redes sociales o con la gran cantidad de páginas web de un mismo tema para su lectura. Mis recomendaciones de esta semana para que continuemos con la lectura en familia es un libro escrito en 1605 y que tienen contabilizados más de 500 millones de ejemplares es El Quijote de la Mancha, novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es la obra más destacada de la literatura española y de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída después de la Biblia. Alonso Quijano es un hidalgo pobre de la Mancha, que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Sus intenciones son ayudar a los pobres y desfavorecidos y lograr el amor de su supuesta Dulcinea del Toboso, que es en realidad una campesina llamada Aldonza Lorenzo. La primer salida la hace solo, pero regresa en poco tiempo a casa y decide nombrar a Sancho Panza, un empleado suyo, escudero. Juntos realizan la segunda salida, en la que viven más de una aventura. Don Quijote ve y ataca a unos gigantes que en realidad resultan ser molinos de viento. Confunde un rebaño con un ejército. Tiene más de una disputa, una de ellas con un vizcaíno, y llega a enfrentarse a unos leones. Finalmente, y tras hacer penitencia en un bosque, es capturado por el cura y el barbero de su pueblo y llevado a casa en una jaula tras ser engañado para ayudar a la supuesta princesa Micomicona. Más de 100 millones de libros vendidos y escritos en el siglo XVIII por Carl Schwekin, Sueño en el pabellón rojo. Es una obra semiautográfica, reflejando el auge y decadencia de la propia familia y, por extensión, de la dinastía Qin. Por los datos proporcionados por el propio autor desde el primer capítulo, se pretende que sea un monumento a las mujeres que conoció en su juventud, amigas, parientas, sirvientas. La novela es notable, no solo por su enorme elenco de personajes y la psicología de los mismos, sino también por su observación precisa y detallada de la vida y las estructuras sociales propias de la aristocracia china del siglo XVIII. Agatha Christie es otra escritora de bestseller y no quedó ningún ejemplar de 10 negritos, publicada originalmente en Reino Unido por Collins Club el 6 de noviembre de 1939. El título hace referencia a una canción infantil. La novela cuenta la historia de 10 personas implicadas en la muerte de otra persona en el pasado y que lograron escapar de la justicia. Son invitadas a pasar un fin de semana en una isla. Allí comienzan a ser asesinadas una a una de forma similar a la que se menciona en cada estrofa de la canción. Esta obra vendió más de 100 millones de ejemplares. Una novela escrita por Salinger y publicada en 1951 y con más de 65 millones de copias vendidas, la novela provocó numerosas controversias por su lenguaje provocador y por retratar sin tapujos la sexualidad y la ansiedad adolescente. El guardián entre el centeno. La novela cuenta la historia de Holden Caulfield, un joven neoyorquino de 16 años que acaba de ser expulsado del Pensive Prep, su escuela preparatoria. Esta
Es narrada en la voz de Holden, un joven que se ha caracterizado por tener malos resultados en sus estudios y ya había sido expulsado de varios colegios, y quien cree que la mayoría de la gente es falsa, salvo algunas excepciones. Se destaca el gran amor que siente hacia sus hermanos, uno de los cuales está muerto. Un libro infantil escrito en 1880 de la escritora suiza Johanna Spree, con 50 millones de libros vendidos, es Heidi, una niña que huérfana desde muy pequeña y cuyo nombre verdadero es igual al de su madre, Adelaida, queda al cuidado de su joven tía Det. Apenas la mujer encuentra una buena oportunidad de trabajo, lleva a la niña a vivir a la aldea de Dorfli, del alemán en dialecto suizo, pueblito, en la comuna suiza, con su abuelo, a quien no conocía y a quien los habitantes llamaban el viejo de los Alpes, por ser casi un ermitaño. Heidi es cautivada por la vida en los Alpes, donde lleva un contacto directo con la naturaleza. Allí conoce a Pedro, un chico que se encarga de pastorear a las cabras de los aldeanos, quien se convertirá en el mejor amigo de la pequeña y de su compañero de aventuras. Heidi vive feliz, pero alejada de la sociedad, pues su abuelo se niega a que acuda al colegio. La pequeña entabla, sin embargo, una amistad con la abuela y la madre de Pedro. Así pues, sigamos viajando por el infinito mundo de la literatura. Disfruten de la lectura y recorran un mundo mágico al que nos llevan de las letras a la imaginación. Soy Gabriel González. Recuerden, tenemos una cita todos los lunes a las 3 Noticias con Criterio y por las redes sociales de Express Metropolitano. Por favor, ayúdanos dándole me gusta y compartiendo con tus contactos.